¿Qué es una turbera y por qué deberíamos conservarla? Durante la última edad de hielo, Irlanda estaba cubierta de nieve y hielo. Cuando el hielo se derritió, se formaron grandes lagos. Las plantas que crecieron alrededor de estos lagos, después de muchos años, murieron y se hundieron hasta el fondo del lago. Y luego de cientos de años, el lago se llenó de vegetación de los humedales muertos. Esto formó lo que llamamos turbera minerotrófica, donde nuevas plantas como el musgo sphagnum o pompón comenzó a crecer en la superficie. En el transcurso de miles de años, este musgo sphagnum comenzó a acumularse a medida que moría, formando la turba. En este punto, las turberas minerotróficas se convirtieron en turbas hombrotróficas, sobre las que los árboles comenzaron a crecer y luego morir. A medida que la turba se acumulaba, la turbera hombrotrófica creció cada vez más alto, como un domo, constituyendo lo que conocemos como turbera. Las turberas son muy valiosas para los arqueólogos, pues les ayudan a aprender acerca de nuestro pasado. Una turbera es alta en acidez y puede conservar los elementos durante miles de años. Muchos artículos que han sido encontrados en las turberas siguen intactos, como por ejemplo manuscritos e incluso cuerpos. Las turberas son hábitat de humedales de gran valor. Actúan como sumideros naturales de carbono. Esto significa que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Las plantas de este lugar absorben el carbono y cuando mueren, este gas de efecto invernadero se almacena como turba. Las turberas también son un ecosistema muy importante, ya que son el hábitat de muchas de las plantas y los animales de Irlanda. La humedad natural de la turbera es lo que hace que estos hábitats prosperen. El musgo sphagnum, más conocido como pompón, es un ejemplo de una planta que necesita condiciones de inundación. Es probablemente la planta más importante de la turbera y se conoce como el constructor de turberas. El pompón es increíblemente absorbente y puede contener hasta 20 veces su propio peso en agua. Con el tiempo, las capas de musgo pompón crecen y cuando se muere y desintegra, se descompone formando turba. Una turbera activa es aquella que forma turba a partir del crecimiento del musgo sphagnum. La turbera es también el hogar de muchas de las plantas más bellas de Irlanda, como el algodón de las turberas, los líquenes, asfódelos de turberas e incluso los arándanos. Estas plantas han tenido muchos usos a lo largo de su historia. Los líquenes, por ejemplo, se utilizaban para dar color a las ropas, antes de la invención de los tintes modernos, y se cree que otras plantas tienen propiedades antibióticas. Durante la Primera Guerra Mundial, el musgo sphagnum se recogía de las turberas y se enviaba a Francia para el tratamiento de los soldados heridos. Una de las plantas más interesantes que vive en las turberas es la drosera o rocío de sol, una planta carnívora cuyas hojas están cubiertas por hasta 200 tentáculos rojos. Sus glándulas producen una sustancia pegajosa que atrae a muchos insectos. Se cree que los insectos lo confunden con el néctar. La sustancia atrapa a los insectos y la hoja entera se curva para hundirlos y digerir las partes de su cuerpo. Este proceso puede durar hasta 2 días. La drosera consume alrededor de 5 insectos por mes. Muchos insectos tienen su hogar en la turbera. Un gran número de mariposas residen aquí. Ellas se sienten atraídas por la gran variedad de plantas. Los cigópteros o caballitos del diablo y las libélulas aman un ambiente húmedo y con frecuencia son vistos volando por las turberas. Muchas arañas, incluyendo la rara araña con tela en embudo, también tienen su hogar en la turbera. Aparte de los insectos, la turbera también proporciona hábitat para un gran número de aves. Las becasinas, por ejemplo, son muy comunes. Y otras especies como la alondra también se encuentran aquí. Un enorme número de animales viven también en las turberas. Las ranas prosperan en un ambiente húmedo y se encuentran a menudo en este lugar. Además proporcionan un hogar para nuestro único reptil, el lagarto común. Las liebres también están muy extendidas y pueden verse frecuentemente en las turberas. Y en raras ocasiones, si tienes suerte, es posible que aparezca un zorro rondando por ahí.
Las turberas tienen muchos beneficios. Abren una ventana hacia el pasado para los arqueólogos, almacenan el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, y proporcionan un hábitat a nuestra fauna. También forman parte de nuestro patrimonio y es algo de lo que todos tenemos que estar orgullosos. El proyecto de restauración de turberas ombrotróficas de Coilte se dedica a la restauración y protección de tales maravillas naturales como las turberas. Le corresponde al pueblo de Irlanda asegurar que el legado positivo del proyecto viva por mucho tiempo en el futuro.